amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera edición, en el primer programa de A Fondo. ¿Por qué A Fondo? Porque este va a ser un programa en el cual lo que queremos, lo que quiero es conversar con personas a fondo. Que tengamos el tiempo para dialogar, para charlar de temas importantes, no con esta premura del tiempo, la ligereza y la superficialidad que muchas veces ya están marcando no solamente nuestras conversaciones, nuestras relaciones, sino también de alguna forma los medios, los programas. Entonces, cada día ustedes van a tener la oportunidad de conocer a una sola persona a fondo, ¿no? De una manera cordial, pero siempre enganchados a la coyuntura y a lo que ocurre en el país. Y hoy nos acompaña Fuad Kuri. Fuad Kuri, una persona que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, que además ha trabajado en el Estado mucho tiempo y que ahora está yendo para el Congreso. Está como candidato. ¿Cómo estás, Fuad? José Ignacio, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. ¿Estás yendo al Congreso con qué partido, con qué número? Cuéntanos. Estoy yendo con el Partido Popular Cristiano, con el número 5, en esta oportunidad que las circunstancias se han presentado. Es un momento histórico en la historia de la República y yo creo que es muy importante nuestra participación. Y que además con un PPC que no estuvo en el anterior Congreso y por lo tanto, digamos, de alguna forma creo que es positivo también, tiene la cancha un poco libre, digamos. Ese es un escenario muy importante para el PPC. Yo creo que es un momento histórico para ellos y para nosotros, yo voy como invitado. Creo que el PPC es uno de los pocos partidos que, si uno revisa en profundidad su ideario, pone en el centro de sus conceptos políticos al ser humano. Y esa es una de las características que más me entusiasmaron para participar con ellos. Y creo que esa es la clave del futuro del Perú. Si dejamos de poner en el centro de la actuación política, social y económica al ser humano, a la persona, que también está mencionada en la Constitución en su artículo 1, creo que eso nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de que no solamente el sector público, el sector privado también tiene que poner en el centro al ser humano. Hace poco estuve en una conferencia de una persona que vino de la India, un gurú, que habló sobre el capitalismo consciente. De acuerdo. Estoy saliendo un poquito de tema, pero quiero que veas cómo está evolucionando el mundo. El capitalismo consciente habla de que las empresas tienen que olvidarse de que su primer propósito es la rentabilidad, sino el primer propósito es la persona. Así como los proveedores tienen a sus clientes, la empresa tiene que saber de que sin las personas no van a lograr nada. Regresando a la política, sí, el PPC es un partido que se reengancha nuevamente, a pesar de que es un partido histórico, con uno de los políticos más connotados del siglo XX, que es Luis Bedoya Reyes, a quien yo admiro muchísimo. Y si bien no estuvo en el Congreso pasado, es una oportunidad, sí, pero yo creo que la oportunidad que tienen los que entremos es de renovar la imagen del Congreso. De acuerdo. Tú hablaste de la persona humana, que es una redundancia, vemos, pero la persona que de alguna forma a veces se pierde en este contexto, ¿no? Y yo quería preguntarte un poco también para que te conozcan, porque finalmente yo creo que el Fuad Kuri, conocemos el Fuad Kuri ya en el debate público, ¿no? Pero cuéntanos un poco de ti. Claro que sí. Yo soy primera generación de mi padre, que vino de Palestina en el año 47. O sea, ahí después de la guerra. Exactamente. Y vino como salieron de Palestina muchísimas personas escapando de la guerra. Y hay colonias árabes en todo el mundo, ¿no es cierto? Y una de ellas vino al Perú, a la que tenemos una colonia árabe bastante numerosa, y un club árabe palestino, que todos conocemos. Yo estudié en el Colegio San Agustín, los 10 años. Me caractericé no por mis brillantes notas, pero sí por mi buena actuación en las canchas de fútbol. Fui de la selección del colegio y tuve la oportunidad de tener 2 campeonatos de fútbol en el ADECORE. Me gusta mucho el fútbol. De ahí fui a la universidad. Vengo de una familia de pocos recursos, tuve que trabajar y estudiar para lograr mi carrera, y con mucho esfuerzo de mi padre. Terminé la carrera de contabilidad y auditoría, y de ahí empezó mi aventura profesional
ligada a la auditoría, ligada al control de gestión, y poco a poco fui orientándome hacia el planeamiento estratégico. Terminé siendo el gestor de la estrategia de empresas como el Citibank, como Edelnor, como Antamina, como el Banco Vice Sudamericana, Interbank, entre otras. Y luego en esa carrera de control, porque el control de gestión que se hace en el sector privado, tú lo que buscas es que las cosas se hagan bien. Y de ahí fui invitado a participar en este concurso público, porque es el primer concurso público que se ha hecho para elegir un contralor, fue en mi etapa. ¿Fue en el año? No, 2008 comenzó. Yo inicié o sea, mi periodo comenzó en el 2009. Pero recordemos que este concurso fue integrado por 4 connotadas personas, que fue el padre Garatea, Beatriz Boza, Cecilia Blondet y Richard Webb. Y entre tantos participantes me llaman un día y me dijeron, Fuad, estás entre la terna. Y es ahí donde las cosas empezaron a cambiar para mí, mi cerebro empezó a decir qué cosa, y ahora, ¿qué es? ¿Cómo lo hago? Entonces, pero fíjate cómo es la vida, ¿no? O sea, yo soy muy afortunado porque la vida no me ha regalado nada. He tenido suerte, sí, pero ha sido con mucho esfuerzo. O sea, yo creo que, aunque parezcan lo contrario, me siento un emprendedor. Me siento un emprendedor porque me he fajado para llegar donde estoy. Y la vida me regaló la oportunidad de desarrollar el control de las cuentas públicas. Cosa que para mí, cuando llegué, dije que podría ser algo complicado, pero me sentí como un pez en el agua en la Contraloría, porque la auditoría fue mi primera base. Yo mis primeros 5 años de carrera los hice en Arthur Andersen, lo que es ahora EY, y me fue bien. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Había que hacer una reorganización, una reingeniería dentro de la institución para 2 cosas. Para servir al ciudadano, que buscaba orden y control, y tener una institución pública en donde la gente se sintiera cómoda trabajando ahí. Yo te voy a contar algo. Cuando nos hemos conocido, que ha sido hace algunos años, tú estabas ya desenganchado de la política. Tú has salido de la Contraloría 2014, 2015. 2016. Y es totalmente coincidente cómo en los últimos 3 años, de alguna forma, la política se ha complicado, se ha desnaturalizado, las instituciones han tocado límite. Y tú te libraste un poco de ese contexto, porque finalmente en el 2016 nadie pensaba que estaríamos en esta situación ahora, que es una situación absolutamente complicada. Por más que la gente trate de plantearlo de otra forma, en este momento nuestro Congreso está cerrado, ¿no? Y hemos tenido una convulsión política muy fuerte. ¿Cómo ves tú el escenario político? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué sentías cuando estabas afuera, ¿no? Mirando qué es lo que pasaba adentro, después de tú haber estado ahí en la cancha, digamos, y cómo piensas que debería darse en el futuro. A ver, es una lástima que el estado de cosas de la gestión pública y de la situación del país haya devenido en lo que ha devenido. Realmente se ha podido evitar. Y se ha podido evitar porque se olvidaron, tanto legislativo como ejecutivo, que el centro de atención de la función de los poderes del Estado es el ciudadano. Es las personas más vulnerables. Y desde mi punto de vista como observador, tanto por mi experiencia, porque mi experiencia es observar, ¿no es cierto?, es revisar. Y realmente cada vez que veía las discusiones bizantinas dentro del Congreso, las peleas absurdas entre Ejecutivo y Legislativo, decía, qué mal que estamos. ¿Por qué? Porque era muy fácil ponerse de acuerdo en una sola cosa. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Seguridad ciudadana? Sí, veamos, hagamos un task force, un grupo de trabajo para analizar cómo fortalecer la seguridad de las personas. El segundo problema, o el primer problema, dependiendo de quién lo diga, la corrupción. Trabajemos para disminuir los efectos de la corrupción. Y así 3, 4 cosas, fíjate. O sea, tú no puedes tratar de abarcar demasiado, ¿no es cierto? Entonces, sí, a mí me dio mucha rabia de ver que podíamos haber avanzado, porque al final de cuentas, si tú me preguntas a mí qué tal va el gasto público, yo te digo, no lo sé.
Yo no creo que haya un ciudadano en este momento que sepa si el gasto público es rentable para el ciudadano. Y es ahí donde voy a tratar de generar un cambio. Hacer que el gasto llegue al ciudadano, que el ciudadano, el más desprotegido, la gente de a pie, porque mira, yo he recorrido, como Contralor General, he recorrido de sur a norte y he visto las obras inconclusas, pero amañadas. O sea, tú le dabas al contratista 30%, construía los cimientos y luego se iban a un arbitraje y lo ganaban, ¿no es cierto? Entonces, yo dejé como 5.000 obras paralizadas por un valor de 5.000 millones de soles. Habíamos desarrollado un sistema muy interesante que ahora creo que ya no funciona, pero así funciona el Estado también, ¿no? El que llega, hace cosas que tienen en su saber. Entonces, la desesperación que tiene en el Perú, la mitad del país es pobre. ¿Qué te puedo decir? Y me quedo corto, seguro. Porque dicen ahora que la clase emprendedora es el que tiene un ingreso mínimo o 2 ingresos mínimos, pero la gente no vive con 1.000 soles. Es un parámetro bastante Entonces difícil. estamos hablando que no le da seguridad, no le da salud, no le da educación. Encima se tiran la plata. ¿De qué estamos hablando? Ya tocó un punto importantísimo, Juan, porque yo estoy de acuerdo contigo y acá en la siguiente pregunta, porque tú dices, claro, tenemos 20% de pobreza, supuestamente, ¿no? Pobreza extrema. Pero luego te pones a pensar y dices, imaginémonos que el otro 30, 40, 50% sea clase media, y solamente un pedacito muy chiquito de la clase alta. Igual la clase media se siente insegura, igual la clase media no tiene a veces capacidad para usar su propiedad, igual la clase media no tiene servicios de educación asequibles y tiene que pagarlos un privado. Hay una serie de servicios que el Estado no está funcionando y tú estás viendo, y lo vas a ver en el tema del gasto público. ¿Cómo crees ya, o qué has pensado? Porque yo sé que estás arrancando, digamos, la campaña, pero si tú tuvieras que decir, ok, mis 3, 4 propuestas, los 3, 4 temas para el Congreso serían estos, ¿por dónde va a ir tu trabajo? Respondiéndote directamente, creo que el punto número 1 es tratar de hacer que el Congreso recobre la prestancia que tuvo en el pasado. En algún momento de la historia de la República, el Congreso de la República el primer poder del Estado. Y lo que tenemos que hacer es una gestión estratégica interna para ponernos de acuerdo, hacer alineamiento dentro de todos los partidos políticos. Mira, no te estoy diciendo algo que no se puede hacer. Yo creo que conversando entre los que lleguemos al Congreso, si Dios lo quiere, si los que estemos adentro, mi principal rol va a ser tratar de que haya un alineamiento hacia las reformas que hay que hacer, ¿no es cierto? Ahora te voy a decir cuáles serían. Pero lo primero es, el primero que se ponga a discutir y a pelear, ese grupo hay que separarlo, porque tenemos que nos vamos al Bicentenario y queremos 100 años más. Pero si no hacemos nuestro trabajo ahora, ¿por qué me estoy presentando ahora? Porque este año y medio es clave. Si este año y medio el Congreso no hace bien su trabajo, puede desaparecer muchas cosas. Entonces, tú me puedes preguntar, como le vas a preguntar a otros candidatos que puedan venir acá, ¿por qué en el 20 y no en el 21? Yo creo que el 20 es sumamente estratégico y clave. Bisagra histórica. Aquí se va a jugar el futuro del Perú. En la reforma política, en la reforma electoral, en la lucha contra la corrupción, que si me preguntas, y algo sé de eso, no hay lucha contra la corrupción en el Perú. No me lo digas porque ya lo sé, pero no me gusta escucharlo. Pero es que sí, es el primer tema es tratar de buscar consensos en el Congreso para poner al ciudadano en el centro y buscar esas 4 o 5 reformas que le lleguen directamente a ellos y que vean que hay gente, que existen todavía gente proba, honesta, que piensen en ellos. Porque hoy en día el ciudadano de a pie viene al Congreso y ni le interesa. Solamente ven 2 cosas que se están peleando ahí. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Y segundo, una propuesta que la tengo clarísima, es hacer que se haga un trabajo. Hay muchísimas normas anticorrupción, pero muy poca ejecución. Como siempre, ¿no es cierto? Si haces algo que todos sabemos que el problema es ejecutar. No la ley, el problema no es que esté el papel bien diseñado. El problema no es que haya plata, sino que la gastes bien. Igual en la corrupción,
No hay una estrategia que mire en forma de 360 grados la lucha contra la corrupción. Si hoy en día vemos que la Fiscalía, a través de los fiscales anticorrupción, están haciendo un trabajo interesantísimo en el caso de Lavajato, pero yo te digo ahorita, los corruptos están danzando, están de fiesta, porque nadie los está mirando. Y los corruptos no son los presidentes de la República o los alcaldes que están metidos en el problema. La corrupción hay una costra intermedia que están en los departamentos donde toman decisiones, en licencias, en compras. Es ahí donde se va la plata. Pues eso nadie lo está mirando. Entonces, algo que suelo decir es que el Perú da incentivos para ser corrupto. O sea, el corrupto no tiene costo. Al corrupto le sale muy barato ser corrupto. Se lleva un montón de plata y si lo chapas, tengo unas estadísticas de terror de respecto a cuántos sentenciados por corrupción hay en relación a las denuncias. El corrupto no tiene castigo. 4 años, 6 años, con 10 millones de dólares, $1 millón, ¿a qué le importa? Y ahí es donde viene el debate por el tema de, yo creo que es muy importante que lo menciones tú, es hay muchas leyes, poca ejecución, poca fiscalización, y muchos se olvidan de que el Congreso tiene un rol fiscalizador, que el rol legislativo es uno de los roles que tiene, pero yo recuerdo, y hasta ahora no trato de recordar, no han habido congresistas, por ejemplo, yo te hablo desde la Asociación de Contribuyentes ya un poco, ¿no? No han habido congresistas que se hayan dedicado de lleno a ver gasto público, ejecución presupuestal, transparencia en el gasto público. Yo creo que hay una meta muy, muy importante porque la gente lo siente, ¿eh? La gente en provincia siente la corrupción ahí. ¿No? Yo he estado 7 años yendo al Congreso, en distintas comisiones, de educación, de presupuesto, de economía, de la cuenta general, fiscalización y contraloría, y puedo seguir, medio ambiente. Y la sensación que deja el Congreso y los congresistas es que están buscando, no están centrados en el objetivo de su función. Pareciera que tuvieran otros intereses. No digo que los tengan, simplemente en fiscalización y contraloría, la comisión, siempre venía el congresista Juan Pérez y te decía, en mi región hay un proveedor que, ¿no es cierto?, que resulta que es enemigo político. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, claro, cuando el Congreso tiene que ser la imagen proba del Estado, donde solamente busque el bien común, ese día el Perú cambió, pero radicalmente. Y ese es el objetivo número 1 del PPC. Hacer que este Congreso sea un Congreso en donde dé resultados para el ciudadano, para el ser humano. Y algo que quiero decirte que te lo estaba diciendo antes de la entrevista y creo importante repetirlo. Lo que hemos visto es una pelea de box, ¿no es cierto? Hemos visto rabia, ¿no? Hemos visto cólera. Eso, lo que no han dicho los psicólogos de masas, es que eso se refleja en la sociedad. Cuando tú me preguntas, hace 3 años esto no era así y se ha empeorado, es porque nadie ha mencionado que las peleas al más alto nivel de los líderes se reflejan en la sociedad. Entonces hay más ira, hay más cólera, hay más choques, hay más desorden. Entonces, en la medida que nosotros demos el ejemplo de que realmente queremos a nuestros compatriotas, que realmente sigamos los ejemplos de nuestros padres. O sea, la patria tiene hijos y los hijos somos todos nosotros. En la medida que nosotros sintamos respeto y cariño y amor entre nosotros, esto desaparece. O sea, los políticos que son los que van a dirigir tienen que tener la habilidad para ser buenos padres de la patria. Mira el nombre, mira, me salió de casualidad. Son los padres de la patria. Los padres quieren a sus hijos. Tú has visto, yo no he visto que los padres de la patria se preocupen por sus hijos. Entonces, el humanismo que tiene el PPC es lo que a mí me ha llamado. No hay otra. Yo complemento lo que dices con 2 reflexiones. La primera es el rol de la sociedad civil, la prensa, y el empresariado, ¿no? Es decir, mira, yo desde la posición en la que estoy y conversando contigo ahora pienso, todos tenemos un rol. Pero no puede haber paz social, no puede haber diálogo, esa mesura, esa amabilidad, esa buena intención,
¿no? Esa buena vibra, como se dice ahora, entre los actores que estamos en este juego, o en este espacio, si es que todos no cumplen su rol. Entonces, y va por ahí mi pregunta, ¿no? O sea, has hablado mucho del Congreso, del Estado, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Este rol de un Estado centrado en la persona, ético, rápido, que haga las cosas, ¿no? Que se preocupe por trabajar. ¿Qué le toca a los demás? ¿Qué le toca al empresariado? En este contexto, además, piensa en Chile, en Ecuador, ¿no? En esta especie de crítica, cuestionamiento del modelo, Sí. la prensa. ¿Cómo juegan los demás actores para que el país llegue al Bicentenario bien? El sector público no puede desligarse del sector privado y el sector privado no se puede desligar del sector público. Para comenzar, hay una división. El privado no le interesa la política, más que cuando ve que se le mueven la aguja para un lado o para otro. El país es uno solo y los clientes, los grupos de interés son los ciudadanos, sea empresa privada o sea Estado. Para comenzar, tienen que conversar, pero conversar para el desarrollo del país. Por el lado del sector privado, tiene que empezar a hacer un giro entre el rentabilismo y empezar a pensar en el ciudadano también, en su cliente, en sus colaboradores. Tiene que haber un cambio en los intereses tan estrictos que hay respecto a sus roles. El empresariado tiene un compromiso muy alto. La corrupción, lamentablemente tengo que regresar al concepto de es una moneda de dos caras, público y privada, aunque también hay una corrupción pública-pública, después te la contaré en otro momento, Sí. que también hay que eliminar. Pero el sector privado es el que paga por un beneficio. Entonces está comprometido. La corrupción atenta contra los derechos humanos. ¿Por qué? Claro, sí. Porque mata. La corrupción mata. Porque dejan de llegar servicios básicos al ciudadano. Se pierden 10.000 millones de soles por año en perpetuidad si es que no hacemos nada. Entonces, el rol del empresariado tiene que gritar, tiene que alzar la voz y decir, nosotros no nos vamos a corromper, nosotros no vamos a pagar coimas. Les advierto, señores, que piden coimas. Municipalidades, por una licencia del edificio, todo el mundo te pide plata. ¿Hay Entonces, un problema? Sí. déjame cerrar la idea. Dale. ¿Por qué hay países sin corrupción, José Ignacio? Porque hay valores. Eso Que ahí viene está. Muy después. importante. ¿Por qué te pones el cinturón de seguridad tú hoy? Ahorita. Una fiscalización. No, ahorita. ¿Por qué te lo pones? Por una seguridad personal, porque amas la vida, Sí. no quieres morirte. Sí. Pero al comienzo, Es lo que te decía, por la fiscalización. por la multa, por el Claro. castigo. ¿Te acuerdas que los policías estaban en cada cuadra? Año 2000, me acuerdo Sí, clarito. Claro, entonces 2000, 99, así comienzan los cambios. De acuerdo. Cuando la gente se ha acostumbrado a algo malo, Mm. tienes que ponerle la sanción. Como un niño hay que educarlo. Hay que educarlo como un niño, hay que ponerlo en vereda. Al corrupto, lamentablemente, y una de las propuestas que tengo que llevar, y las voy a llevar, es aumentar las penas. Un corrupto que le roba al pueblo, porque no le está robando, o sea, algo a un fantasma. Le está robando a la gente. El derecho a la salud, le está robando el derecho a la vida. Se muere la gente. Ese corrupto debe ir mínimo 35 años a la cárcel. Ahora te digo, mira mi posición drástica. Cuando un juez recibe una coima para liberar a un corrupto, merece el doble de la pena. Porque nosotros confiamos en el sistema de justicia. Porque si no hay justicia en un país no es viable. Por lo tanto, elevando las penas a los corruptos y castigando severamente al que debe cuidarnos, yo creo que vamos a dar un paso muy importante hacia el bienestar de los ciudadanos. Que se puede aplicar en varios temas, ¿no? Porque es lo mismo que puedes aplicar en temas de seguridad ciudadana con el policía. Si el policía no te cuida adecuadamente, él también debería recibir un castigo ejemplar. Y lo mismo con un doctor, una enfermera del Estado, cuando no te atiende correctamente. Yo creo que el principio de
el privado tiene que ser ético y si no ser muy sancionado, debe estar acompañado de, bueno, y cuando el público mete la pata o no hace bien las cosas, debe tener una sanción ejemplar, porque los dos son ciudadanos al final del día, ¿no? Sí. Y yo termino con esto, y últimas palabras para que nos recuerdes también cómo vas a la candidatura de tu partido. Es muy importante hablar del Bicentenario, son 200 años de independencia, renovación de la política, el PPC regresa, ¿no? Y tú has hablado de la persona humana. ¿Qué le dirías al ciudadano? ¿Por qué el ciudadano debería votar por Fuad Curi, por el PPC, ahora en estas elecciones en enero? A ver, yo creo que votar por mí, primero, es por votar por una persona que es honesta, que lo único que le interesa es reformar la política, hacer que las decisiones que se tomen al más alto nivel en el Congreso de la República afecten directamente, positivamente en el ciudadano. O sea, yo tengo mucha pena de ver lo que ha pasado con nuestro país en los últimos 20, 30 años. Y si no fuera por eso, si no fuera por esas ganas de ayudar, poner un grano de arena para que el ciudadano sufra un poquito menos y tenga un poquito más de esperanza en el país, no me presentaría. Yo quiero entrar al Congreso para poder trasladar mi experiencia en que las cosas se hagan bien. Hay un refrán que me encanta, que dice que lo que vas a hacer, hazlo bien. Y eso es lo que quiero llevar al Congreso. Entonces Fuad Curi número... El número 5 por el PPC. PPC, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias, José En el Ignacio. primer programa de A Fondo, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Acompáñanos en la siguiente edición para poder conocer a más personas supuestamente comunes y corrientes, pero que son los líderes, los ciudadanos que van a estar en el debate público, político, y conociéndolos a fondo, de manera humana, cercana. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.